Hola, vamos a por el problema 2 asterisco, similar al problema 2, pero con alguna complicación interesante. Su enunciado dice así: un cuerpo de 4 kilogramos descansa sobre un plano inclinado 35 grados sin rozamiento y está unido a la parte superior mediante un muelle. El alargamiento del muelle en la posición de equilibrio es de 5 centímetros. Calcula la constante elástica del muelle. Hasta aquí todo normal y no tendremos ningún problema en hacer estos cálculos. Pero ahora el problema nos pregunta: ¿qué ocurrirá si se desplaza el cuerpo hacia abajo 8 centímetros respecto a la posición de equilibrio y luego se suelta? Y nos pide que calculemos, en este caso, la aceleración inicial. Vamos a ello. Empezamos respondiendo a la primera parte del problema. Como veis, he anotado a la derecha todos los datos que nos da el problema: la masa del cuerpo, el ángulo del plano inclinado y el alargamiento del muelle. También es importante destacar que, tal y como dice el problema, no hay rozamiento. Con todo esto tendremos que obtener la constante del muelle. Dibujamos las fuerzas. El peso hacia abajo lo descomponemos en P sub x y P sub y, la normal hacia arriba perpendicular al plano y la fuerza elástica hacia arriba paralela al plano inclinado. No hay más fuerzas. El problema ha dicho que no había rozamiento. Escribimos las ecuaciones. En el eje x tendremos P sub x menos fuerza elástica igual a 0. Y en el eje y tendremos normal menos P sub y igual a 0. Todo esto ya lo vimos en el vídeo anterior y en el vídeo que dediqué a explicar cómo se solucionan los problemas con muelles. Nos quedamos con el dibujo y las ecuaciones. Y vamos a trabajar con la primera ecuación. De ella obtenemos que la fuerza elástica es igual a P sub x. La fuerza elástica es igual a K por X. Y P sub x es igual a M por G por el seno de alfa. Como queremos saber la constante elástica, la dejamos sola en la parte izquierda de la ecuación. Para ello pasamos x dividiendo al otro lado. Ya podemos sustituir, sabemos el valor de todos los parámetros. Y obtenemos que la constante del muelle es de 449,68 newton partido metro. Recuadramos la solución y vamos a por la segunda parte del problema. Nos pregunta qué ocurrirá si se desplaza el cuerpo hacia abajo 8 centímetros respecto a la posición de equilibrio y luego se suelta. Vamos a tratar de razonar todo lo que ocurre. Empecemos desde el principio. Teníamos un muelle de longitud dada, que no nos interesa conocer. Lo unimos a una masa y el sistema se encuentra en un plano inclinado. La componente x del peso hace que la masa se desplace hacia abajo a lo largo del plano inclinado, estirando el muelle. Pero el muelle se opone a que lo estiren, de tal manera que el sistema se queda en equilibrio, con un alargamiento del muelle de 5 centímetros, tal y como dice el enunciado del problema. Ahora empieza la segunda parte. En esa posición de equilibrio, tiramos de la masa hacia abajo 8 centímetros más respecto a la posición de equilibrio. Al hacer esto, conseguimos que la fuerza elástica aumente. Recordemos que la fuerza elástica es igual a la constante elástica, que es constante, como su nombre indica, y que ya sabemos su valor, multiplicada por el estiramiento. O sea, que a más estiramiento, más fuerza elástica. Esto significa que al estirar la masa hacia abajo, la fuerza elástica va a ser mayor que el peso y tirará de la masa hacia arriba. Como podréis imaginar, si hacéis este experimento mental en vuestra cabeza, al desplazar el cuerpo hacia abajo, el muelle hará que suba hacia arriba y el cuerpo empezará a oscilar alrededor de la posición de equilibrio. Tendríamos un movimiento armónico simple, que todavía no estamos preparados para trabajar. A ello dedicaré próximamente un tema entero. Fijaros que el problema nos pide ahora la aceleración inicial. ¿Qué significa eso? Al desplazar el cuerpo hacia abajo y soltarlo, se verá acelerado hacia arriba a lo largo del plano. Pero esa aceleración cambia. Cambia porque la fuerza elástica del muelle también cambia. Fijaros que esa fuerza depende del alargamiento del muelle. Nosotros hemos estirado el muelle 8 centímetros respecto a su posición de equilibrio, y ahí habrá una fuerza elástica determinada. Pero cuando el cuerpo empiece a subir a lo largo del plano, el estiramiento irá cambiando. 7 centímetros, 6 centímetros, 5 centímetros, y al cambiar el estiramiento irá cambiando la fuerza, con lo cual no podremos utilizar la dinámica que conocemos hasta aquí para describir todo el movimiento. Pero sí podremos saber la aceleración que tiene el cuerpo nada más soltarlo. Nada más soltarlo, en ese preciso instante,
el cuerpo se acelera hacia arriba y esa es la aceleración inicial que nos pide el problema. Lo que ocurra después no podemos calcularlo, pero el problema tampoco nos lo pide. Bien, esto es muy importante para que veamos que la aplicación de la dinámica a problemas con muelles es limitada. Podremos resolver algunos tipos de problema, como todos los que voy a presentar en este apartado, pero ya podemos intuir que para algunos problemas más generales necesitaremos otras herramientas. Esas herramientas para esos otros problemas de muelles las aprenderemos en el tema de trabajo y energía y en el tema dedicado al movimiento armónico simple. Bueno, pues después de todo este rollo vamos a calcular la aceleración que nos piden. He anotado todos los datos del problema a la izquierda. Antes de nada hay que fijarse en una cuestión que se nos puede escapar fácilmente y es muy peligrosa. ¿Cuál es realmente el alargamiento del muelle que debo utilizar para calcular la fuerza elástica? El muelle tenía, como he dicho antes, una longitud natural que no conocemos ni necesitamos. Al engancharlo a la masa se ha estirado 5 centímetros, pero luego tiramos de él hacia abajo otros 8 centímetros, con lo cual el estiramiento total del muelle, que he llamado x sub t, será la suma de esas dos cantidades, porque en realidad cuando estiramos el muelle, su desplazamiento con respecto a su tamaño original es la suma de esos dos estiramientos. Los 5 centímetros que lo estira la masa a la que está unido y los 8 centímetros que lo hemos estirado nosotros con respecto a esa posición. Con lo cual, el alargamiento del muelle con respecto a su longitud natural es de 13 centímetros, o 0,13 metros. Bien, pues me quedo con este dato y lo apunto todo a la derecha. Y ahora procedemos como siempre, dibujamos las fuerzas que intervienen, que son las mismas de antes, y escribimos las ecuaciones. En el eje X tenemos P sub X menos fuerza elástica igual a masa por aceleración. Ahora la aceleración no es igual a cero, porque el sistema sabemos que no está en equilibrio, sino que, como hemos deducido antes, se acelerará hacia arriba. Esa aceleración que tenéis ahí será la aceleración inicial que nos pide el problema. Luego, conforme suba la masa por el plano, el estiramiento cambiará, eso hará que cambie la fuerza elástica y eso a su vez hará que cambie la aceleración. Pero eso ya no nos interesa, el problema no nos puede pedir eso porque no estamos preparados para calcularlo. Nos pide solo la aceleración inicial, la aceleración cuando soltamos el cuerpo, y esa es la que tenemos en la ecuación del eje X. Fijaros también que como la masa va a subir hacia arriba, tendría que haber tomado como positivo el sentido hacia arriba, pero como no hay rozamiento no tendremos problema. El resultado será correcto, eso sí, ya anticipo que la aceleración saldrá negativa. Eso es lógico, hemos tomado como positivo el sentido de P sub X que va hacia abajo, y sabemos que la aceleración va hacia arriba, con lo cual es normal que salga negativa. Bueno, en el eje Y tenemos lo de siempre, normal menos P sub I igual a 0. Podemos desarrollar la ecuación del eje X. P sub X es igual a m por g por seno de alfa. Y la fuerza elástica es igual a la constante K por el estiramiento total del muelle, X sub t. Nos quedamos con esta expresión y vamos a despejar la aceleración. Pasamos la masa dividiendo al otro lado y ya estamos listos para calcular el valor de la aceleración. Solo tenemos que sustituir. Conocemos todos los valores, así que sustituimos y operamos. Y obtenemos que la aceleración es de menos 8,99 metros partido segundo al cuadrado. Como veis, ha salido negativa como ya anticipé. Eso significa que si tomamos como sentido positivo el que va hacia abajo del plano inclinado, la aceleración, al ser negativa, irá hacia arriba, como ya sabíamos. Y como ya he dicho antes, al no haber rozamiento, no hay problema con que la aceleración no salga negativa. No tenemos que rehacer todo el problema. Bueno, pues recuadramos la solución y hemos terminado. Os dejo con la solución a todo lo que nos pedía el problema. Un saludo y hasta pronto.